En el 2018 conocí el sistema de trading Smart Money Concept. En ese entonces se llamaba como trading institucional. Me pareció una maravilla porque podía entrar al mercado perfectamente, prácticamente al pip, como se dice. Podía predecir un movimiento con bastante efectividad y podía predecir lo que el mercado iba a hacer, entre comillas. Sin embargo, pensé que al momento de aprender esta metodología iba a tener más claridad, iba a tener mayor dominio acerca de lo que estaba haciendo en ese entonces. Para hacer un entre paréntesis, lo que yo hacía era trading en 4 horas, temporalidad de 4 horas, con pisos y techos, con indicadores, con EMAs, con algunos patrones chartistas, y me iba relativamente bien. Podía tener algunos profits y me permitían tener mi cuenta en positivo y así tener uno que otro retiro pequeño. Hablamos de 20, 30 dólares más o menos. Y cuando conocí el sistema de Smart Money Concept pensé que iba a triplicar, cuatruplicar esos resultados. Así que me lancé de lleno a estudiar esta metodología, a practicar, a ver cada video que había en ese entonces acerca del método. Por ahí encontré un canal de un tal ICT y estudié todo lo que había al respecto con el concepto de Smart Money Concept. Cabe señalar que en ese entonces no había demasiada información, así que tocaba aprender lo que había disponible. Compré cursos, pagué academias, mensualidades y todo eso, porque tenía la fe, tenía la certeza de que podía cuadruplicar, quintuplicar mis resultados con este sistema. Prácticamente infalible. Pero ¿sabes qué? Descubrí que el trading se me hizo 2 veces más complejo, el análisis era 4 veces más confuso, más difícil, y aunque de vez en cuando podía tener estos take profits, o mejor dicho, podía tener estos trades perfectos en los cuales el mercado me daba las entradas perfectas por pip, literalmente. Aunque podía tener de vez en cuando estos trades, era muy complicado predecirlos, era muy complicado saber qué era lo que el mercado estaba haciendo en realidad, si estaba alcista, estaba bajista, no entendía muy bien lo que estaba pasando y no tenía claridad. Este problema lo tuve durante al menos 3 o 4 años. Tenía una confusión tremenda. Para decirte una cosa, yo antes cuando operaba con pisos y techos tenía más claridad. Porque sabía cómo encerrar rangos, cómo encerrar impulsos, pullbacks, cómo saber hasta dónde dejar la operación abierta, cuándo salirme del mercado. Tenía mayor claridad de qué hacer en cada escenario. Yo no sabía eso. No sabía que debía tener un plan claro que contemplase escenarios. Yo lo que quería era aprender a entrar perfecto para poder predecir lo que el mercado iba a hacer. Si yo tenía un sistema que me permitiese predecir lo que el mercado iba a hacer, yo podía ser rentable. Eso es lo que yo creía en ese entonces. Actualmente ya sé que eso no es la verdad absoluta ni es una máxima a perseguir dentro de este mundo, ¿sí? Sin embargo, me mantuve en el Smart Money, me empeciné para poder dominar el sistema hasta el punto de tener claridad total. Practiqué, hice backtesting, estuve un montón de horas en la pantalla viendo videos en YouTube, comprando cursos, leyendo libros. ¿Te ha pasado eso? ¿Te sientes identificado con esa declaración? ¿Con esa experiencia? Yo pasé por eso. ¿Y sabes cuánto tardé en conseguir claridad y consistencia y poder tener un sistema claro basado en Smart Money Concepts? 4 años. Y hoy me gustaría hacer una diferencia entre el Smart Money que aprendí, que dominé, que practiqué por 4 años, que no me dio claridad, que me dio confusión, que me dio falta de asertividad, que me hacía sentir inseguro, desconfiado, con incertidumbre de lo que estaba haciendo, versus el Smart Money Concepts que conozco hace 2 años aproximadamente, que me ha dado claridad, que me ha dado un análisis objetivo, certidumbre, plan claro, con escenarios claros, donde yo siento y sé qué es lo que estoy haciendo realmente. Así que en esta clase me gustaría hacer la diferencia entre ambos para que tú veas cómo se ve uno y el otro y así puedas decir y así puedas decidir qué hacer. Porque además en este canal te enseño cómo hacerlo para incrementar tu claridad al momento de analizar, elimines un poquito el miedo, disminuyas esa sensación de ansiedad, de incertidumbre y puedas tener un trading mucho más disfrutable. Así que bueno, así que sin más introducción, partamos con la clase. Bien, me gustaría partir analizando la libra neozelandesa o GBP INCD, pero usando el tipo de análisis que usaba antes. Cabe señalar que yo no tenía idea cómo diferenciar entre un mínimo y un máximo. ¿A qué me refiero? No sabía si tomar esto como un pullback, ¿vale?
No sabía si tomar esto como un pullback y por ende tomarlo como un boss. No había una forma clara de poder marcarlo. Podía ser este mínimo, ¿cierto? Este pullback, o podía no serlo. En realidad no había una manera clara de poder marcarlo. Simplemente lo marcaba, porque eran máximos, ¿cierto? Así que yo iba marcando los máximos. Lo que tú haces en el Smart Money, creo, espero que me estés siguiendo, es marcar los mínimos y máximos, ¿cierto? Cada vez que el mercado los va superando. Algo así, ¿cierto? Ahora tú dirás, no, pero es que ese mínimo no me parece porque es más pequeño, es más grande, ese impulso más pequeño, ese impulso más grande. Vale, por ahí quiero que te quedes porque yo tenía ese problema y ese tipo de análisis es muy subjetivo, es ambiguo. Todo es grande, pequeño, largo, corto, feo, bonito. Y eso, si tú te das cuenta, tal vez no estés consciente, pero eso genera problemas al momento de operar en real. Cuando tú estás ganando, genial, no pasa nada. Pero cuando comienzan las rachas negativas, es allí cuando inicia el problema. En ese instante, ¿vale? En esa situación, en ese evento es cuando inician los problemas, ¿ok? Porque no tienes cómo definir si tú realmente estás viendo una estructura bajista o alcista. Y tú en cuenta real, en el base de un challenge, necesitas claridad, necesitas saber qué es lo que estás haciendo, necesitas saber que la forma de analizar tiene una probabilidad de éxito y que estás en ventaja. Y que esa forma de poder ver los choch, los BOS, tiene de verdad una ventaja, ¿ok? Entonces yo lo que hacía era esto, BOS, ¿verdad? Aquí tal vez hubiese marcado otro BOS o tal vez no, porque definía los BOS si el mercado me dejaba un order block, ¿vale? Ahora, yo no sabía definir qué era un order block en realidad. Entonces lo que hacía yo era marcar BOS, y luego yo decía, ok, voy a marcar el order block que el mercado dejó acá. Y voy a tomarlo si el mercado lo va a buscar. Así que yo en realidad no sabía si este pullback era un choch o si era un retroceso. No sabía si el mercado estaba tomando liquidez porque yo marcaba este doble piso como liquidez, ¿vale? Así que decía, ok, tengo dos mínimos, vale, hizo el boss, pero puede que el mercado tome liquidez, vale. Bueno, si el mercado venía, regresaba y tomaba liquidez, ¿vale? Era un doble piso. Ya no era un choch, era toma de liquidez. Así lo definía. Así que podía seguir comprando, pero la pregunta siguiente era, ¿y entonces desde dónde exactamente yo debo considerar el choch? El cambio de carácter, el cambio de tendencia. Si no es desde el último mínimo, ¿desde dónde? ¿Cuándo voy a dejar de buscar compras? ¿Será que me sesgué como trader? ¿Me sesgué con las compras? ¿Será que debo seguir comprando? ¿O será que el mercado ya cambió de carácter? Eso yo no lo tenía claro en absoluto. Así que, digámoslo así, cuando estaba en cuenta real, decía, perfecto, esto no es un choch, o tal vez sí, ¿vale? Entonces lo marcas y dices, ¿vale? Lo voy a tomar como un choch. Por ende voy a buscar ventas después del choch, pero tengo un order block de compra. ¿Qué hago con él? ¿Lo dejo allí? ¿Lo dejo marcado en ese lugar? ¿O lo borro? Vale, borrémoslo. Perfecto, tengo un mínimo y tengo un máximo. ¿Qué hago con esto? ¿Marco un boss o no? Vale, me parece que no, ¿cierto? Así que tengo otro punto de pausa en el mercado, ¿cierto? ¿Y esto qué hago? ¿Lo marco como un boss? ¿Lo marco como un pullback? ¿Qué es, no? ¿Qué es? Vale, ok, no tengo idea. Así que voy a marcar este mínimo, que es el más claro visualmente, como un mínimo, ¿cierto? Como un pullback. Así que aquí yo veo un boss a la baja nuevamente. Y acá veo otro mínimo más en esta zona. Por lo que ahora yo lo que voy a hacer es buscar ventas, ¿cierto? Y buscaría ventas en este supuesto order block, ¿sí? Ahora, ¿qué era para mí un order block? Simplemente era la vela de compras antes del boss, la última vela de compras. Entonces podía decir, vale, este es un order block decisional y este es un order block extremo. Y podía definir así la estructura. Básicamente, en este mínimo, este máximo, ¿cierto? Y luego ya veía ventas. El asunto es que si vamos atrás, vamos un poquito más atrás, tal vez veamos que no es la mejor manera de definir la estructura y tal vez entrega un poquito de confusión más que claridad, ¿sí? Vamos a tomar este ejemplo. Acá lo que vemos es un alto, ¿vale? Que aparentemente genera un boss luego de un aparente choch, ¿vale? Ahora bien, ¿dónde tomas el choch? ¿En este mínimo o en este mínimo? ¿Vale? Imaginemos que yo tomo el choch desde el último pullback, es decir, desde aquí. Sea que lo tomes desde ahí o desde más abajo, ¿cierto? Es prácticamente lo mismo. Tenemos el
supuesto pullback, ¿verdad? Y acá tenemos nuestro siguiente boss. Significa que aquí lo que yo voy a tener es un mínimo. Este es el último rango y en esta zona el mercado me va a dar la venta, ¿cierto? Si el mercado me rompe este máximo, debería tener un choch, porque es básicamente el último alto que el mercado hizo. Así que acá se da el choch. De hecho, lo he visto en algunos Instagrams, en algunos perfiles de pseudo mentores que enseñan a marcar el choch así. Vale, perfecto. Tenemos el choch. Significa que el mercado va en compras. Ok, perfecto. Tengo este máximo, ¿cierto? Y este mínimo. Ahora el precio continúa cayendo y, bueno, no respetó el order block, ¿cierto? Que tenemos acá. Ni tampoco respetó el siguiente. O sea, básicamente no había ni uno disponible. Luego que vemos que el precio no respetó la estructura de compras y continuó cayendo y generó otro choch a la baja, a ventas. Así que tenemos un impulso desde este máximo hasta este mínimo, ¿verdad? Y vamos en ventas. El order block sería este, ¿cierto? Para vender. Y sorpresa, tenemos otro choch al alza. Y esto es que lo que realmente se ve en la práctica, porque a veces tú cuando compras un curso de Smart Money te muestran las veces que esto se respeta solamente. Y eso es lo raro, que solamente te muestran como esto, mira. Te muestran esto así. Vale, se da el choch, ¿cierto? Continúan cayendo. Y ahí se quedan. No te muestran más. Pero si realmente quisieran ayudarte, te mostrarían más. ¿Verdad? Y te dirían, ok, perfecto. Hizo el choch, las compras no se respetaron. Luego las ventas tampoco se respetaron. Luego las compras que hizo el mercado choch hacia las compras tampoco se respetaron. Y tenemos otro choch más. ¿Vale? Listo. Perfecto. Tenemos... ¿Cuál va? Este es el tercero o el cuarto. Cuarto choch, parece, ¿cierto? A las ventas. Nuevamente. Súper. Ok. Listo. Tengo entonces mi choch. Y digo, vale. Tengo un mínimo, ¿verdad? Este mínimo me genera un boss a ventas. Esto genera otro mínimo y un máximo. Súper. Hay un retroceso. Bien. Solamente porque a nivel visual marco los mínimos y máximos. Súper. Tengo otro boss. Bien. Así como se vería a nivel subjetivo o general el Smart Money. Y tengo entonces ahora una confusión. ¿Por qué una confusión? Porque no hay claridad de lo que realmente es un mínimo o un máximo. Solamente tú lo puedes ver a nivel de experiencia. Tengo acá un mínimo. Vale, yo puedo marcar este mínimo o no. Este mínimo, este máximo y este mínimo como un boss aquí en medio. O debería marcar el de arriba. ¿Qué me dices tú? Tal vez tú me digas, no, que este está más grande, este está más arriba. ¿Cierto? Este representa un poquito más a nivel visual lo que la estructura está haciendo. Este boss sería muy pequeñito. Ok, perfecto. ¿Qué tal te funciona esa manera de poder ver el mercado? Seguramente en demo genial, porque no hay nada que arriesgar, no hay sensación de riesgo. Pero ¿por qué crees tú que de pasarte a demo a real, ya en real no funciona? ¿Te ha pasado eso que tú ves todo genial en demo? Haces backtesting, marcas choch, boss, poise y todo se respeta genial, pero pasas a real y nada se respeta. No, no es que nada se respete, y es que tú no tienes claridad de lo que estás haciendo en el mercado. Así que al momento de tomar una decisión que de verdad conlleva un riesgo, dudas. Y dices, ok, ¿y en demo qué haría yo? ¿Tomo esto como un chocho, como un boss? ¿Qué tomaría yo en demo? ¿Tomaría este alto? ¿Tomaría el anterior? ¿Qué haría yo en demo? ¿Cierto? Y ese es el problema, que al momento de tú operar en real, dudas. Y al dudar te equivocas. Y al equivocarte, entras en más rachas negativas de las que deberías. Porque rachas negativas vas a tener igual. Con un sistema rentable o no rentable, el Smart Money correcto, el verdadero, el falso, el generalizado, el subjetivo, vas a tener rachas negativas igual. El asunto es que cómo van a ser, el plazo que van a durar y cómo tú las gestionas y cómo sabes tú que estás haciendo las cosas bien o no. Esa es la arista que define al trader que va a poder sobrevivir a esto y al que no. Entonces, vale, yo considero este máximo. Súper, no pasa nada. Entonces acá veo un choch. Ahora, ojo. Van a haber veces en las cuales el mercado sí va a coincidir con que es un choch. ¿Pero por qué? Porque va a coincidir con lo que es un choch válido para el de verdad real Smart Money Concept. Ya después te voy a mostrar y te voy a explicar a qué me refiero. Vale, para llegar recién a un choch genuino, ¿por qué tuvimos que pasar? ¿Por cuántas cosas debíamos pasar? Por 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5 choch. 5 supuestos cambios de carácter. Si consideramos el choch desde acá, serían 4.
Excelente. Pero, ¿tú crees que eso de verdad debiera ser así? Vale, sigamos. Después de que el mercado hizo el alto, tenemos un... Digo, que hace el short, tenemos un alto. Tenemos un mínimo. Tenemos otro alto. Acá tenemos un BOS. Los que no dominan el Smart Money te van a decir, no importa, si cierra con mecha o con cuerpo, no importa, ¿vale? Y esos son los que no dominan el Smart Money y te lo están vendiendo en forma de humo. ¿Ok? Ni siquiera ellos saben lo que están haciendo. Así que si tú ves a un trader que vende a curso y te dice, no, si el boss y el choch se confirma con mecha, mándale este video para yo poder decirle personalmente que es un vende humo. Sigamos entonces, tenemos máximo, mínimo, máximo, mínimo. Luis, no consideres esos máximos mínimos. ¿Por qué no? Porque son muy pequeñitos, son muy chiquitos. ¿Ya? ¿Y cómo defines tú qué es pequeño y qué es grande? Oh, ¿verdad? No hay una fórmula para definir qué es máximo, qué es grande o pequeño en esto, ¿no? Vale, yo lo veo así. Porque el sistema en sí, el concepto dice que son los máximos y mínimos. Vale, marco todo así. Entonces, ahora, ¿y este máximo? ¿Lo marco o no lo marco? Porque podría ser un boss. Y si es un boss y el mercado rompe este mínimo, tenemos un choch. Vale, correcto o no, estamos en H4. Si tú bajas un poquito y bajas a H1 o M15, este movimiento se ve, sí, se ve como un pullback real. Entonces, ¿es un cambio de carácter o no es un cambio de carácter? ¿O es un pullback? ¿Cómo tú lo reconoces, lo diferencias para saber cuándo es una toma de liquidez y cuándo es un choch? Complejo, ¿no? Bueno, lo ignoro, total estoy en demo, no pasa nada, ¿cierto? Tomamos el boss de acá, mínimo, máximo, perfecto, y acá tenemos máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo y el supuesto choch. Y estaríamos en ventas, ¿ok? Ahora, quiero que me digas, ponme en los comentarios si te ha pasado esto. Y es solamente una vez, o sea, hay muchas ocasiones en las cuales no hay claridad. Y tú podrás decir, vale, hay gente que lo que hace es marcar el choch desde este rompimiento. ¿Por qué? Porque el mercado demostró fuerza, ¿vale? En esa vela. Así que es en ese punto en el que el mercado cambió el carácter, porque demostró fuerza, ¿ok? Como también la demostró aquí. Ah, pero ojo, no cambió el carácter. Pero sí había fuerza en ventas, pero no cambió el carácter, ¿cierto? En ese punto en el que ese que el mercado se vuelve complejo y el trading también porque no hay una forma clara de ver todo esto. Ese es el trading subjetivo. Perdón, es el smart money conceptual, ¿cierto? Es la forma ambigua de verlo. Porque es conceptual. Hay conceptos. Y tú tienes que aprender a interpretar, a descubrir a qué se refieren con un alto, a qué se refieren con un choch, a qué se refieren con un boss, a qué se refieren con un POI. ¿Cómo tú defines claramente qué es un POI? ¿Qué es un order block? ¿Qué tipo de vela? ¿La vela del color contrario a la tendencia? ¿Qué tipo de vela es? ¿Cualquier vela? Pueden haber un montón. ¿Dónde hay un choch realmente? ¿Cómo tú diferencias entre un choch y una toma de liquidez? ¿Cómo tú confirmas un choch? ¿Con mecha o con cuerpo? Son preguntas que yo me hacía, que para mí en ese instante no tenían respuestas porque los más capos, los más cracks en Smart Money Concept que cobraban $2.500 por un bootcamp de 3 días enseñaban esto. Y es que era irrisorio. No me cabe duda de por qué la gente a veces se siente tan estafada y está cansada de comprar cursos porque claro, compran a gente que no enseña bien. Ahora te voy a mostrar de manera superficial cómo se ve el real Smart Money tomándolo desde acá mismo. Para saber cuántos choch. Aquí habían 5 choch, ¿vale? Veamos cuántos choch entregaba ahí el real Smart Money Concept. Ok, no voy a profundizar en lo que está haciendo la estructura anteriormente, ¿ok? Voy a considerar que esto iba alcista, ¿vale? Y voy a tomar el análisis como si no hubiese existido nada más atrás, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer ahora es definir cuál de estos mínimos es un mínimo fractal y cuál de ellos es un mínimo solamente liquidez, ¿sí? Para eso, debo saber qué están haciendo los máximos. Si un máximo viene y toma un mínimo y luego hace un alto más alto, para mí ese mínimo formado es un fractal. Si el máximo regresa pero no toma ningún mínimo y crea un nuevo máximo, ese mínimo es un mínimo de liquidez. Te doy un ejemplo. Acá tenemos un alto, ¿cierto? Mira, fíjate cómo es que el precio se va dando acá. Este es un pullback, ¿vale? Lo voy a marcar como liquidez. Este máximo, ¿vale? Es un alto válido. Es un fractal porque toma liquidez. Y este mínimo genera un alto más alto luego con cuerpo.
Así que allí de manera objetiva tengo un BOS. No hay mucha discusión acerca del asunto. Es porque ese alto cumple con los parámetros, reglas, confirmaciones, como tú quieras llamarle. Avanzamos y vemos otro pullback más, otro mínimo. Vale, perfecto. Ese mínimo, ese pullback retrocedió, pero no tomó ningún mínimo. ¿Vale? No tomó ningún pullback, por así decirlo, para que se entienda. ¿Ok? Acá tenemos otro pullback. Ok, perfecto. Sin embargo, fíjate que este máximo, a ver, veamos, este de acá, perdón, viene y toma 1, 2 mínimos, que son pullbacks. Así que si el precio supera este máximo ahora, tendríamos un BOS y por ende tendríamos un mínimo, mi fractal. Para que el precio me haga recién un cambio de carácter genuino con parámetros y con altas probabilidades, debe romperme este mínimo, ¿sí? Ese es mi fractal, ¿listo? Ahora, este máximo toma este mínimo también, y aparentemente, vemos, y cambia el carácter, efectivamente. Aquí ya nos da el primer indicio de un cambio de carácter. Un choch. Si luego del choch el mercado nos entrega imbalance, liquidez, ¿cierto? Podríamos ya identificarlo como realmente un cambio genuino de tendencia, ¿sí? Este mínimo lo voy a marcar solamente porque el precio vino a tomar altos. Ese es el fin del impulso, ¿vale? Acá ya se cumple el rango y se marcan los dos fractales, el máximo y el nuevo mínimo, ¿vale? Lo que yo estoy esperando ahora es que el precio continúe cayendo. Y ojo, puede tomar los altos, ¿vale? Puede mitigar un POI o inclusive puede tomar el alto, que es la estructura externa, la liquidez externa del fractal. En este caso, este de aquí, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que hizo. Acá lo que hizo el mercado fue venir, tomar el máximo, ¿cierto? Darnos la confirmación de ventas acá y crear un nuevo mínimo, ¿vale? Acá se dio el BOS, ¿listo? Ahora bien, este máximo, este mínimo, viene y lo marco obviamente porque también toma un alto. Tenemos imbalance, tenemos también otro alto más que se considera liquidez y por supuesto igualmente tenemos el máximo fractal, ¿sí? Acá también tenemos otro choch a la alza. Ok, perfecto. Y solamente vamos a tomar un trade que cumpla con los parámetros o un order block o un POI que cumpla con los parámetros. Ok, entonces vemos si este máximo toma algún mínimo. Sí, toma este de acá, por ejemplo. Toma también este de aquí. Y si rompe este mínimo, tendríamos un choch, un cambio de carácter nuevamente. Sí lo hizo. Así que con esta manera de ver el mercado tendríamos 1, 2, 3, ¿cierto? El primero es un cambio de carácter, el precio viene a eliminar liquidez, no hay ningún punto de interés disponible, solamente hay liquidez, elimina liquidez, ¿cierto? Nos da la confirmación de ventas, el precio respeta el BOS, por así decirlo, regresa, no hay ninguna zona que nos pueda dar como POI, es posible que también esta se pueda validar como un POI allí, y lo que hace es cambiar el carácter aparentemente. Viene nuevamente, regresa y vuelve a caer, ¿cierto? Perfecto. Ahora bien, ¿cuándo se confirma este choch? Cuando el precio cierra con cuerpo recién. O sea, esta es la vela que marca el nuevo mínimo, ¿cierto? Este es el mínimo válido, el fractal. Pero se confirma desde que el precio cierra con cuerpo debajo del último mínimo generado. Así que tenemos este mínimo. La siguiente vela cierra con mecha. La siguiente vela cierra con mecha. La siguiente con mecha. La siguiente con mecha. La siguiente con mecha. Y esta recién confirma el choch. Así que para yo poder comenzar a considerar un nuevo mínimo fractal, ¿cierto? Se considera desde este cierre con cuerpo, ¿vale? Tengo todo súper claro de lo que el precio tiene que hacer para confirmarme mis reglas o mis parámetros, ¿ok? Entonces, si hay un mínimo acá que inicia un pullback, perfecto. Ese es mi mínimo fractal, ¿listo? Desde el cual yo voy a considerar luego un BOS. Tengo altos, que son liquidez. ¿Por qué? Vamos a ver. Este retroceso que vemos no tomó ningún alto anteriormente, ningún pullback. Este retroceso que se estaba dando dentro de la estructura interna que iba confirmando el choch, retrocedió, ¿cierto?, en la caída, pero no tomó ningún alto de ningún pullback. Así que ninguno de estos mínimos es un mínimo fractal para generar un BOS, ¿vale? Son solamente liquidez. Esa es la diferencia a nivel general.
Tengo otro máximo. Este mínimo es el único que viene, que inicia una neutralización de estos máximos. Y luego el precio cierra debajo con cuerpo y tendríamos nuestro BOS. ¿Ok? Ahora bien, al momento en que se valida el BOS, tenemos el máximo, ¿cierto? Hay que ver si este mínimo retrocede al punto de eliminar algún máximo provocado por un pullback, como este, por ejemplo. Y ya no hay más, parece, solamente el alto válido. Ahí tenemos, ¿cierto? Perfecto. Entonces, tenemos que el precio viene, como no hay ningún punto de interés, solamente hay liquidez. El mercado se alimenta de la liquidez del máximo, que es la liquidez externa, y esperamos a ver si nos confirma un BOS. Y efectivamente nos confirma un BOS en el futuro, ¿sí? Luego vemos otra vez, analizamos esto y es lo siguiente. ¿Este mínimo regresa al punto de eliminar un máximo provocado por un pullback en el pasado? No. ¿Este mínimo viene y elimina el alto anterior? Tampoco. ¿Este mínimo viene y elimina el alto anterior? No, pero sí el mismo movimiento viene y toma los demás altos. Así que este mínimo sí. Este de acá. Tengo liquidez, liquidez, ¿ok? Y todo lo demás que ya sabemos que es liquidez. Súper hasta arriba. Ahora, el alto y el máximo fractal es ese de allí. Desde ese alto, si el precio rompe con cuerpo sobre ese alto, tendríamos nuestro chocho, lo que se confirma y lo que yo te decía anteriormente que coincidía con la manera de analizar de otra forma el Smart Money, ¿cierto? Pero te vas dando cuenta que es un tantito distinto, que hay cada parámetro y que hay una regla objetiva para todo, ¿te das cuenta? Entonces el precio después viene, ¿qué es lo que hace? Cierra con cuerpo y este alto, ¿qué es lo que hace? Viene y toma, neutraliza mínimos de pullbacks anteriores. Así que, objetivamente hablando, no porque yo lo quiera decir, no porque se me haya ocurrido, porque yo lo vea así, al ojo, objetivamente ese máximo inició una neutralización de mínimos provocados por pullbacks, ¿cierto? Así que ese mínimo, perdón, así que ese máximo es válido para un boss futuro. Tengo entonces el fractal, el nuevo fractal. Tengo acá, vamos a ver, este retroceso, pero ojo, esto de acá no es un máximo válido, aunque haya tomado un mínimo, porque esto no se ha confirmado como estructura externa, es decir, no ha cerrado con cuerpo sobre el máximo o el fractal, ¿vale? Está dentro de todo esto, es parte de la estructura interna. Cuando cierra con cuerpo, recién desde ese instante comenzamos a observar si el precio retrocede para tomar mínimos. Y si es así, tenemos un fractal y así también tenemos un BOS. Tenemos pullback, este pullback también regresó, solamente no tomó ningún mínimo anterior, así que no es un alto válido. Tenemos acá otro pullback, pero ojo acá, este máximo sí toma el mínimo de un pullback y por ende es un máximo fractal, desde el cual se le considera luego en el futuro un BOS. Y el mínimo que nace de este movimiento es nuestro fractal, ¿sí? Acá tenemos nuevamente lo mismo, pullback, pullback, un aparente pullback, 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 perfecto. Hasta acá recién, hasta el máximo, tendríamos recién allí el fractal, el máximo, ¿sí? Y estos son los mínimos. Esto lo hago un tanto rápido, ¿sí? No voy a profundidad con vela a vela, detalle a detalle, ¿sí? Por si acaso. Pero quiero dejar en claro cuál es la diferencia que tú vas a encontrar entre el verdadero Smart Money Concept y el Smart Money Concept generalizado, conceptual, ¿sí? Ahora que el precio cerró por debajo, tenemos el chocho. Tú me dirás, bueno, pero Luis, igualmente, ambos estamos bajistas ahora. Listo, yo fue lo que hice hace un momento, fue marcar este máximo como un fractal. Mi otra forma de ver el Luis de hace 3 años marcaría el choch desde acá, si el mercado rompe ese alto. El problema es que yo estaré ahora en ventas si el mercado todavía rompe ese alto. Así que lo que puede pasar es que el precio rompa ese máximo, yo entre en la trampa, en la inducción, y el precio continúe cayendo. Y yo estoy buscando compras con la forma anterior de ver el Smart Money Concept. Porque actualmente el fractal es en el máximo, acá arriba. Desde acá arriba yo voy a considerar en el futuro el choch. Por ahora, ¿vale? Por ahora, porque si aparece un nuevo máximo válido, se considera desde el nuevo máximo válido. Este mínimo tampoco es válido, porque no ha tomado ningún pullback, ¿o sí?
Bueno, casi tenemos un pullback, perdón. Este sí es un pullback que es válido para nuestro plan de trading. Así que ese mínimo sí es válido. ¿Ok? Así que ahí finalizó el impulso. Tenemos este mínimo que para el futuro representaría o un boss, ¿cierto? Y si el precio rompe este máximo, representaría un cambio de tendencia. Ahora, ojo, tu análisis, que tal vez pueda que sea subjetivo y en vivo y al ojo, con el ojímetro, puede que coincida de vez en cuando con mi análisis o con el tipo de análisis más objetivo. Pero eso no quiere decir que estés en lo correcto y que tengas un sistema sólido, ¿vale? Porque a diferencia de esa forma subjetiva de ver el trading, el análisis, es que yo sé por qué marco lo que marco. Sé por qué considero un mínimo o un máximo. Sé por qué marqué un chocho. Sé por qué marco un punto de liquidez. Sé exactamente y con parámetros claros y objetivos por qué considero una vela un POI y otra vela no la considero un POI. Tengo total claridad de lo que estoy haciendo. No tengo dudas. Y eso al momento de operar en real disminuye tremendamente, enormemente, entre un 50 a un 70%, la sensación de confusión, la sensación de inseguridad, la sensación de incertidumbre. Y cuando tú te puedes liberar de esas sensaciones, de esos sentimientos negativos, puedes comenzar a respetar el plan y poder disfrutar un poco más el trading y comenzar a ver resultados. Esa es la gran diferencia. Ahora, si tú quieres aprender a dominar todo este sistema de trading de Smart Money Concept, más un plan de trading, más todo lo demás, número uno, te sugiero ver las clases que tengo en la descripción de este video. Puedes bajar, pinchar donde dice más o de los tres puntitos, vas a ver que se despliega una cantidad de información, vas a ver un listado de 45 clases aproximadamente gratuitas y también puedes contar conmigo en mi comunidad, puedes ingresar allí o escribirme directamente y si ya quieres pasar a un siguiente paso, dar un siguiente paso, un siguiente nivel a un entrenamiento completo donde te apoyo por 6 meses, te doy mentorías semanales, te envío ejemplos a diario en video de 5 minutos, te doy un entrenamiento completo con 5 cursos, ordenadito, paso por paso, parámetro por parámetro, vela por vela. Escríbeme y envíame la palabra rentable al Telegram o al Instagram para poder ayudarte a dar el siguiente paso. Espero que esta clase te haya aportado muchísimo valor, te mando un fuerte abrazo y que tengas un excelente resto de día, de tarde o de mañana. Bye bye.